Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a la presentación de este libro. Tenemos que disculpar la presencia de nuestro alcalde, que tenía una obligación previa. También queremos dar las gracias a Carmen, a María Jesús, a Rita y a Jesús, aquí a mi lado, alcalde de Brañosera. Gracias por vuestra presencia. El título del libro es Cuando la supervivencia se convierte en resistencia, y trata de las vidas entregadas de las mujeres de la cuenca minera palentina entre 1934 y 1952. Tuve la suerte de acompañar a Carmen a entrevistar a dos mujeres, bueno, más que entrevistar, a hablar con dos mujeres. Una de ellas es, que todo el mundo las conocéis a las dos, es Deli Gómez Martín, y la otra es Estella Neira, que tenemos la suerte que aquí nos acompaña. Dos mujeres trabajadoras, luchadoras, y que nos contaron su historia, y que gracias a este libro y a sus vivencias no la olvidaremos nunca. Doy paso al alcalde de Brañosera. Hola, ¿se oye? Sí, sí. Bueno, yo no conocía a mi abuela. La verdad es que desde la perspectiva de un niño es importante siempre la referencia de los abuelos. Pero fijaros, tampoco soy particularmente reivindicativo en ese aspecto. Creo que es importante que la sociedad avance, no podemos regodearnos nunca en el pasado y no podemos estar continuamente recordándolo. Pero sí que es importante, y es nuestra labor, el que las siguientes generaciones conozcan ese pasado. Entre otras cosas porque dicen que la historia hay que conocerla precisamente para que no vuelva a repetirse. Y esa historia no queremos que vuelva a repetirse. Mi abuela era una maestra republicana, vilmente asesinada, y, en fin, como digo, creo que es importante que recordemos su figura como la de tantos que desaparecieron y como la de tantas mujeres también que prestaron su labor, su actividad, su día a día en este territorio en particular y en el resto del país. Fijaros, yo soy un defensor a ultranza de transición y de la época en la que vivimos, una época en la que, bueno, de alguna forma el país ha ido recuperando el progreso, recuperando ese lugar que le pertenecía dentro del orden mundial, pero, insisto, creo que es muy importante que las generaciones que llegan conozcan también esa historia. En esa línea, desde el Ayuntamiento de Brañosera, y en este caso también con la colaboración desde el Ayuntamiento de Barcelona, llevamos trabajando años realizando actividades relacionadas con lo sociológico, relacionadas con nuestra historia reciente, y creo que en particular recordar esa época no es ir contra nadie, pero sí que es una cuestión de justicia y, como he repetido en un par de ocasiones, importante para que las siguientes generaciones conozcan lo que sucedió. En fin, este libro yo creo que tiene una trascendencia tanto en lo sociológico como en lo histórico, y creo que es una magnífica labor por parte del equipo redactor, capitaneado por Carmen, y creo que es una huella importante para, como decía, recordar ese pasado y para plasmar de alguna forma esa historia reciente de esta comarca y de lo que sucedió en nuestro país. En fin, gracias a todos por acompañarnos y espero que disfrutéis de la lectura, aprendáis como aprendemos todos de lo que sucedió, y no puedo decir nada más porque al fin y al cabo las protagonistas son ellas, no nosotros. Gracias a todos. Buenas tardes, para mí
un libro que es un libro colectivo, es decir, yo puedo aparecer como la cabeza visible, pero es un trabajo en el que hay un número de personas que han estado trabajando para hacer posible esta realidad. Y esta realidad es que después de tanto tiempo de democracia, todavía nos encontramos con que las mujeres no aparecen en la historia. Pero no aparecen en la historia no porque no existieran ejerciendo determinadas tareas al igual que los varones, sino simplemente porque el olvido ha sido una forma de, digamos, de no contar lo que verdaderamente ocurrió. En este sentido, el libro que vamos a presentar es un libro dedicado a todas aquellas mujeres que en un momento determinado sufrieron la represión, que si bien desde el punto de vista cuantitativo fue mayor en los varones, en las mujeres tuvo unas connotaciones especiales y específicas. Y en ese sentido, yo por ejemplo en estos momentos tengo un pequeño problema y me muevo un poco de manera torpe, me viene a la memoria cómo estas mujeres, estando solas, habiendo los maridos, los hijos, los esposos, habiendo huido o habiéndose dirigido al frente norte, las mujeres quedaron solas y quedaron expuestas a lo que todos conocemos. Entonces, esa historia hay que recuperarla porque estas mujeres no piden nada, pero simplemente quieren reconocimiento y nuestra obligación es dárselo. Con lo cual el libro está dedicado fundamentalmente a ellas que podemos imaginar cuando huyeron, cómo iban por las zonas en unas condiciones durísimas, cómo estas mujeres tuvieron que digamos, que luchar contra un mundo que no conocían porque vivían en una zona que en cierto modo, a pesar de las guerras y a pesar de la situación del mundo, estas mujeres tenían una forma de estar en su pueblo, de estar de desarrollar sus vidas como lo había sido por tradición, pero de repente la guerra lo mueve y lo destruye todo. Entonces, de repente, mujeres que no habían salido de su casa porque era suficiente lo que tenían en su pueblo y a los alrededores, van a tener que salir fuera huyendo y además no solamente huyendo, sino enfrentándose a una situación que era dura, pero no solamente, pero que tenía que la supervivencia se va a convertir en una forma de resistencia, porque si estas mujeres no hubiesen ejercido de manera no reconocida una forma de defender a los suyos, en este caso los más pequeños y los más desfavorecidos, pues esta historia no se hubiese conocido. Entonces, esta celebración que hacemos aquí ahora es una celebración de reconocimiento a estas mujeres y sobre todo de que hagamos también un ejercicio, digamos, relacionado con la humildad y reconocer que hemos hecho muy poco para que estas mujeres fuesen reconocidas. Entonces, la cuestión está que no son 2, ni 3, ni 4, que fueron muchísimas mujeres que en algunos casos sabemos su paradero porque pudieron huir desde los puertos de Santander, los puertos de Gijón y demás, pero hubo otras que no pudieron y tuvieron que volver. La vuelta de estas mujeres fue también muy dura, pero digamos, en ese sentido, conocemos algunas de estas mujeres, hemos tenido el honor de conocerlas, pero ¿dónde están las otras? Yo en estos momentos tengo varios listados de mujeres que huyeron defendiendo a sus criaturas y demás y terminaron en Bélgica, terminaron incluso en Dinamarca o muchos en México, en otros lugares donde emigraron. Pero emigraron todas. ¿Quiénes llegaron? Tenemos alguna lista de estas mujeres, tenemos listas provisionales, pero yo creo que tenemos la obligación moral de hacer un listado de todas estas mujeres y de reconocer su papel, no solamente como cuidadoras, no solamente como víctimas, sino también como mujeres que tuvieron resistir y tuvieron un papel importante que debemos recuperar y reconocer. Con esta pequeña introducción, yo les recomiendo, evidentemente, que lean el libro, pero no porque lo hayamos escrito nosotras, sino porque intenta iniciar una línea de investigación
que es un reto y que debe ser un reto para todas las personas que sois de Barruelo, para otras personas que no somos de Barruelo, pero fundamentalmente para la gente que habéis nacido aquí, porque es vuestra gente y hay que recuperarla. Vamos a tener una pequeña intervención de todas las autoras del libro, y entonces me gustaría que empezase primero. ¿Quieres hablar sobre las genealogías? Las genealogías, sí. Bueno, exactamente. Yo lo que me gustaría comentar es lo siguiente. La metodología que hemos utilizado es una metodología cualitativa, es una metodología donde en principio no hay normas específicas, pero tiene una serie de ventajas, y es que utiliza a la gente del pueblo para el pueblo. Es decir, que la ciencia, que la investigación no solamente es la investigación académica, sino que la investigación también es la investigación que tiene que ver con las personas que no entran en esa categoría de académicos, pero que vivieron una historia y que tienen derecho a que se les reconozca. En la pantalla aparece, lo hemos intentado hacer un esquema, porque si no es un poco difícil seguir el orden, pero nos permite, cuando lean el libro o cuando tengan el libro en sus manos, pues van a ver que aparecen parentescos de personas que tienen relaciones entre sí y que además tienen van a tener un papel reivindicativo muy importante, como se verá posteriormente. Evidentemente faltan algunas personas, no es porque no reconozcamos su importancia, sino porque llegaba un momento que ya el libro tenía que cerrarse, porque si no esto hubiese sido otros varios años más. Entonces, paso la palabra a Rita, que es mi rastreadora favorita, como digo yo, porque ha hecho un trabajo fantástico. Cuando la pides algo para investigar, se vuelve como superactiva, que ella lo es, y lo curioso es que muchos de los datos, muchas de las referencias del libro son debidas a su trabajo y a su formación a la hora de llevar a cabo una investigación. Entonces, a mí me gustaría que aparecieses, aunque movamos digamos las diapositivas en función de la gente que va viniendo, de las autoras que van viendo el trabajo. Me gustaría que lo cambiásemos un poquito, que lo moviésemos, pero para facilitar un poco cómo ha sido el relato del que hemos partido y cómo es las historias de vida a las que hemos llegado. Sí. En principio, esta parte que vamos a ver, tenemos una imagen que ha sido una imagen muy importante, ha sido un icono que representaba el tema, sobre todo relacionado con la memoria histórica y relacionado con las mujeres en la Revolución del 34. Y es una imagen que recorrió toda Europa, una imagen internacional, pero hasta hace muy poquito tiempo no hemos tenido idea de que esa mujer que aparece con el delantal es una mujer de Brañosera. Entonces, en este sentido, el trabajo, la investigación que hacemos tiene que ver con lo que llamamos las genealogías. Es decir, buscar aquellas mujeres, en este caso, que tuvieron un papel importante en el discurso que tiene que ver con la crítica con la crítica a todo lo que tiene que ver con la posguerra y el papel que hicieron. Entonces, vas pasando un momentito, aunque luego volvamos. Pasa. Aquí. Yo quiero que observen detenidamente esta imagen. Y Rita, tú también la miras, que ya la conoces. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí, o qué veis vosotros y vosotras ahí? ¿Qué? Exactamente. Sin embargo, hay una celebración que tiene que ver con el municipio de Brañosera como el primer municipio, considerado municipio del país, de España, ¿no? Sin embargo, aparece, si veis la imagen detenidamente, no aparece ninguna mujer. ¿Qué pasa? ¿Que no hay mujeres? ¿Qué pasa en esta foto? ¿Quién es la persona que está bailando?
Mi bisabuela. Tu bisabuela. ¿Y esta foto por qué crees que la hemos elegido? Bueno, a ti te encanta porque también mi bisabuela fue también una mujer muy represaliada. No, creo que no me hace falta ni micro, ¿me oís, no? Sí. Una familia muy represaliada como tantas otras, con gente corriente de Brañosera y no sufrió, o sea, no se evacuó a otros países, sino que resistió en Brañosera de aquellas maneras. La raparon, perdió a un hijo, como era roja no le dejaron enterrar en el cementerio, tuvo que enterrar en una caja de frutas afuera. Vamos, que pasó una vida muy miserable, pero aún así era una mujer muy fuerte, muy valiente y que era capaz de ponerse ahí en el centro del corral a bailar una jota porque era muy folclórica y la tradición oral y la música y el arte y esa otra manera de poder expresar, pues yo creo que la ayudó a sobrevivir y a resistir. Y esta foto la has elegido por eso, ¿no? Claro. Entonces, es una forma, una mujer que ha tenido la vida, como nos ha contado Rita, que sin embargo es capaz de decir, aquí estoy yo bailo porque me gusta bailar y pone de manifiesto. Yo pienso que también la persona que hizo la foto lo hizo voy a pensar con cierta intención para que fuese visible, fuese palpable, que efectivamente a pesar de la vida que tuvo, a pesar de las dificultades que tuvo, hace digamos, relación con el título del libro, que es cuando la subsistencia se convierte en resistencia. Y entonces llega un determinado momento que lo que aparentemente pueda parecer la relación con unas personas con las que ideológicamente no tenía nada que ver, sí que pone de manifiesto que ella manifiesta su forma de ser a través de la música y a través del baile, con independencia de los señores más o menos aburridos que tiene detrás. Entonces, en este sentido, es reivindicar lo que en otras circunstancias se pudiera parecer como connivencia con los enemigos o connivencia con las personas que no están en la línea ideológica. Entonces, antes de que intervenga María Jesús Prieto Villarino, subes, si quieres bajas. Yo me gustaría leer una cita de Ángela Cenarro que me parece que pone de manifiesto lo que hemos estado comentando tanto Rita como yo. Y es que considerar que las mujeres como grupo social acataron la represión de forma pasiva y sin reflexión supone una mirada estrecha y prejuiciosa. Es decir, que las mujeres, aunque aparentemente en las fotos, en las referencias, se habla de huidas y demás, esas huidas estaban planificadas, estaban hechas de tal manera que pudieran evadirse y que hicieron posible que muchos niños y niñas pues, sobreviviesen a unas condiciones tan duras como las que tuvieron que pasar. Una de las historias que hemos tratado en el libro es el tema de los relacionado con las sendas, con los senderos, con los lugares donde pasaban estas mujeres de una manera organizada para, sobre todo, facilitar la supervivencia, ¿no? Entonces, ¿qué supone? ¿Qué es lo que ideológicamente supone el tener un lugar donde dejar huella? Bueno, este mapa que veis aquí es más o menos una reconstrucción del camino que debió de seguir Emiliana, que es la que vamos a usar como referencia, pero con ella fueron otras 15 mujeres con 40 niños, el 4 de abril del 37. Bueno, yo antes de nada quería daros las gracias al Ayuntamiento de Brañosera y de Barruelo, lo primero de todo, porque sin vuestro apoyo sería mucho más difícil el reconocimiento de estas mujeres, mantener la memoria y reconocer sobre todo su legado, porque aunque la supervivencia, el mantener el manto de la vida es necesario para que ocurra todo lo demás. Pero es que además, ahora os lo voy a intentar defender, yo creo que estas mujeres sembraron las semillas de la convivencia futura, a costa de encapsular su propio dolor. Y eso creo que es el valor que tenemos que, ahora cuando vaya un poquito más adelante, tenemos que reconocerlo y aprenderlo para nosotras mismas también. Voy a contar un poquito los hechos, sobre todo, bueno, estos hechos, sobre todo porque la palabra tiene el poder
de organizar el mundo simbólicamente, pero también de reorganizarlo cuando no es justo. Entonces, mi intervención van a ser dos trozos. Primero, los hechos, cuáles han sido, y los acontecimientos, porque la palabra tiene poder, y diferencio lo que es un hecho de lo que es un acontecimiento, porque los hechos, ocurren muchos hechos a lo largo de la vida y más o menos nos hacen crecer, pero un acontecimiento es aquello que marca, abre una herida, con suerte se cierra, pero esa herida cambia radicalmente el ser a la que le ha ocurrido. Y un rapado o un encarcelado es un acontecimiento. Entonces, esa es la diferencia que quiero hacer. Y luego quiero hacer una consideración ética sobre la manera en que estas mujeres vivieron después de la vuelta, las que no pudieron escapar después de la vuelta. Entonces, vamos con los hechos. Os decía, Emiliana, con 8 hijos, el 4 de abril llevaba ya meses, casi 8 meses, sin tener ingresos, porque la quitaron, como imagino que a otras cuantas, el subsidio, el socorro que tenían para alimentar a los niños, y lo que decidió fue pasarse a la zona republicana buscando a su marido para poder mantener a la prole. Salieron pronto por la mañana. Yo no he hecho el recorrido entero, pero me imagino lo que tiene que ser hecho un trozo nada más. Ella salió del barrio de San Pedro, que es ahí arriba donde vivía, fue por la parte de atrás, por todo el bosque, hasta llegar al collado de Terena, que es donde estaba, digamos, la zona, el frente norte. Desde allí la cogieron a ella y a las demás mujeres, y las llevaron a diferentes pueblos de Santander. El militar que estaba arriba recoge los nombres de todas ellas, pero para que voy a leer solamente las de Emiliana, que también Emiliana iba con su hermana y con otras 13 personas más. Fijaros lo que decía. Cuando recoge Emiliana Ruiz Ramos, casada, de 37 años, natural y con domicilio en Barrolo de Santullán, acompañada de sus hijos, Severino, África, Vicente, Emiliano, América, Belén, disculpadme, María Iluminada, y fijaros los años, 13, 12, 10, 8, 7, 6, 5 y 4. Ánimo, chulo, ánimo. Tenemos derecho a llorar, pero de alegría, porque es un momento muy especial para todas las personas que estamos aquí. Su nieto Gerardo, nos contaba que la abuela había metido en el zapato de las alpargatas de los niños una moneda, porque claro, cuando llegasen aquí no van a tener con qué subsistir, y los niños pequeñitos pues se quejaban de que la alpargata les hacía daño al caminar. O sea, yo me pongo en la situación de esta mujer, y caminando hasta el frente tiene que ser tremendo. Bueno, seguimos. Salieron al amanecer, llegaron a la 1:30, llegaron al frente todas las 15 mujeres con 40 niños. Fijaros que es casi 2 aulas enteras, 2 aulas de niños. Cuando llegaron, la cogieron en un camión, ahí desde las demás la repartieron, y Emiliana con sus hijos fue a Santiurri, donde estaba su marido. Bueno, allí vivió unos pocos meses. Pero Santiurri cayó, y así como otras mujeres marcharon, ella volvió otra vez al pueblo. Al volver al pueblo, la raparon y luego fue detenida el 15 de octubre del 38. Se le abre un expediente, tal expediente es Informe sobre una mujer roja. Se le acusa en ese expediente de haber denunciado en Santiurri a personas de derechas y que por culpa de ella les habían detenido. Se le acusa de haber instado a sus hijas a romper los cristales de la iglesia, y que eso lo había hecho, y por tanto se la declara mujer peligrosa. Se la lleva a la cárcel de Palencia primero, y bueno, esto es una alegoría para que veáis de la senda, la foto anterior también. Esta es Emiliana, la que es más mayor, evidentemente, con todos sus hijos años después. Y ahí tenéis un papel donde dice el delito que ella había cometido. El delito por el que pasó en la cárcel desde el 38, desde el 15 de octubre del 38 hasta el 6 de mayo del 40, era no consta. Mientras tanto, los niños estaban solos en el pueblo, 8 criaturas muy pequeñitas, tanto es así que hasta la madre de ella escribió a quien fuese, al gobierno civil, a quien fuese, pidiendo que por favor la soltasen, que era una mujer buena y que tenía muchas criaturas pendientes de alimento.
Bueno, como os decía, va a la cárcel primero de Palencia, que eso que os estaba buscando, que es esta. Esta acuarela la ha hecho un arquitecto, que es Luis Muñoz. Le ha costado hacerla porque no hay casi planos ni hay demasiados dibujos de la cárcel antigua de Palencia, que además es que está totalmente rehabilitada, no han dejado nada de memoria. Pero si os dais cuenta, este es el suelo, la ventana, fijaros qué altura tiene. Es decir, que la luz ni siquiera era posible asomarse a la ventana, no había luz, y en celdas que cabían 6 personas, ¿no, Carmen? 3 personas, había adentro 14 a 15. Con las criaturas, imaginaros, lo que si es que tenían niños pequeñitos, imaginaros lo que es eso. Bueno, pasado el tiempo, hay un teniente coronel, Ildefonso Cabestany, que dicta que esta mujer, cuando ella se ha defendido de que no ha hecho nada de eso, que ella no tenía suficiente tiempo en Santiurde como para denunciar, que es muy normal que todo esto sean simplemente mentiras y que esta mujer tiene que salir a la calle. Cuando llega al pueblo, pues ya hemos visto lo que pasó después. Y ahora me gustaría entrar en la segunda parte que os decía, y casi quiero contestar a Jesús con esto, que dice que no hay que bueno, eso pasó, pero que hay que seguir adelante, pero sí que hay que recordar una cosa. Fijaros, en ética hay los principios AUSIN, son 3 principios que sirven para muchos contextos, para mirar la forma de vivir ética en muchos contextos. Los principios AUSIN son muy sencillos de memorizar, además. La no maleficencia, es decir, no hacer daño. Yo creo que es un principio ético que nos sirve para cualquier circunstancia. Y no hacer daño ni por los actos ni por la omisión. El segundo principio es el respeto del otro, el tratarle con deferencia, el tener empatía. Y el tercer principio es beneficencia, es hacer algo bien. Todas estas mujeres, yo digo Emiliana, como todas ellas, imaginaros lo que es volver al pueblo en el que luego pasas donde te han rapado, donde te han hecho todo lo que ya sabéis, y sin embargo convivir y convivir bien. Pero no solamente eso, sino que además son capaces de transmitir los hechos a sus familiares a través de los cánticos, a través de las narraciones, pero no han transmitido en ningún momento, y tengo la prueba porque Jesús aquí lo ha dicho, no tengo ningún sentimiento, ¿es verdad o no? No tengo ningún sentimiento malo. No han transmitido lo que es humano y que se recogía ya en el Código de Hammurabi, ojo por ojo, ¿no? Ninguno de los que he conocido, ningún hijo, ningún familiar, lleva en sí mismo la gana de la revancha ni nada por el estilo. Simplemente tiene la historia y el no volverlo a transmitir. Y la bondad de estas mujeres yo creo que es innegable. Y la semilla que sembraron para que las generaciones futuras no tuviesen odio y no tuviesen ganas de revancha, también se la debemos a ella. Por lo tanto, mis palabras en este momento son reconocer la labor que hicieron de mantener el sustrato de la vida para que la vida pudiese continuar, tanto de su propia vida como de sus hijas, como de toda la sociedad en general, y la semilla de la convivencia futura que tenemos hoy, de la transición y todo lo que ha venido después, se lo debemos a mujeres como estas que estamos hablando hoy. Eso es lo que yo quería contar. Muchas gracias. Me acompaña ahora Dolores Martín Consuegra. Ella es una experta en los estudios y las investigaciones acerca de las mujeres rapadas y es pionera en el Estado español en esta temática, junto con otras compañeras que están por ahí, no sé dónde las veo, que es las compañeras de Ana Alcuadrat, que también han trabajado y están trabajando el tema de las rapadas, porque es un tema que aparentemente se pensaba que era algo, digamos, esporádico, pero la realización de este tipo de aberraciones, de pasear a las mujeres, raparlas, insultarlas y demás, es algo más que una cuestión, como digo, esporádica, sino que supuso una situación muy dura y muy difícil para muchas mujeres que la sufrieron y que al día de hoy todavía tienen problemas de reconocerlo,
porque tienen miedo o todavía porque no les hemos dado la posibilidad o el derecho a perdonar, pero por supuesto a recordar también. Tanto María Dolores Martín, como la llamo Lola, pues me cuesta decir María Dolores Martín Consuegra, y las dos compañeras de Ara al Cuadrat han recibido numerosos premios en investigaciones, no solamente dentro del Estado español, sino también fuera. Y como digo, son mujeres que han hecho un trabajo muy interesante y a veces también un poco con riesgo, porque las cosas no están tan curadas o tan sanadas como pensamos o como creemos. Bueno, no puedo empezar a comentar sobre el tema sin dar las gracias a Barruelo. Encantadores, gracias. Me llama la atención porque de verdad volveré a este pueblo. Me he sentido como en mi casa, gente que no me conoce me ha subido en su coche y me ha llevado de un sitio a otro sin tener la mínima referencia sobre mi persona. Por lo tanto, tengo la necesidad de daros un abrazo a todas y a todos y deciros que gracias y que sigáis así. Y bueno, lo que comenta Carmen, pues es sobre las mujeres rapadas, el rapado de cabello. Aparte de que normalmente, con independencia de la humillación pública, iba asociada a otro tipo de vejaciones más vinculadas con las agresiones de tipo sexual. Estas lo eran también, eran agresiones de género específicamente diseñadas para humillar a las mujeres, no era un castigo menor. Lo que a mí más me ha llamado la atención cuando esta investigación comienza, que comienza en Castilla-La Mancha por mi parte y que cuento con la colaboración de Mónica y Gema de Arte al Cuadrat, que ya habían llevado a cabo alguna performance en Sagunto. Lo que quiero indicar es que cuando esta investigación comienza en la zona donde comienza, no se conocía o no se hablaba prácticamente nada sobre este tema. Excepcionalmente, aquí tenemos a una nieta de una mujer rapada en Villafranca de los Caballeros, a Maxi. Era excepcional, en su familia se ha hablado sobre el tema, pero lo normal era que se guardara silencio. Entonces, este gobierno de la memoria a mí me llamó mucho la atención, porque quien gobierna la memoria no solo gobierna el pasado, sino que gobierna el presente y sobre todo gobierna el futuro. Y con ese gobierno de la memoria de las víctimas estaban también determinando mi propia memoria sobre mi propia vida. Y eso fue lo que me llevó a iniciar esta investigación sobre un tema que no me importaba lo más mínimo, sencillamente porque no sabía que yo me había criado entre víctimas y victimarios, pero entre mis víctimas y entre mis criminales. Entonces, esos silencios impuestos, esas páginas deliberadamente arrancadas a la historia, hacían que mi biografía perdiera el sentido de la totalidad y con ella el sentido del contexto de donde yo me había criado y con ella el sentido de la propia historia de mi pueblo. Y así es como empieza esto. Yo no quiero alargarme, pero sí quiero decir que el franquismo fijó las condiciones de su propio recuerdo y entre esas condiciones, una de las principales, estaba el silenciar la violencia que se había ejercido contra las mujeres. Una violencia que les señalaba directamente a ellos, porque, claro, aquí ya la guerra en muchas partes ya había terminado, no tienen argumentos, no pueden decir, bueno, es que estamos en un proceso de conflicto, no, se quedan sin argumentos, no, el conflicto ya, la guerra ya la habían ganado ellos. Sin embargo, seguían como una manada atacando para revictimizar a los vencidos. Y solamente quiero decir una cosa, porque me gusta comentarla. Estas mujeres se vieron silenciadas tanto por los perpetradores como por sus propios familiares y sus propios compañeros de partido,
por códigos vinculados con la honra y el honor de las familias, que también están muy presentes en el ideario rural del ámbito republicano. Entonces, siempre comento que en una revista de mujeres españolas en el exilio se recoge un texto, Irene Abad lo recoge en un artículo que dice: 4 esbirros de Franco intentan violar a fulanita y tal. No, señores, 4 hombres no intentan violar a una mujer. 4 hombres violan a una mujer las veces que quieran. Entonces, yo sí creo que hay que tener memoria y hay que poner en valor y tematizar. Agradezco a Carmen, agradezco a Barruelo, poner en valor el sufrimiento de nuestras abuelas víctimas, porque en las comisiones para el esclarecimiento de la verdad, cuando hay una transición de conflicto a paz, a una situación de paz, la centralidad de las víctimas es el pilar fundamental. Que en España, por lo que sea, haya constituido una excepción, no quiere decir que eso haya que obviarlo. No, no. La centralidad de las víctimas es el pilar fundamental de los acuerdos para la verdad y para la convivencia de los pueblos que han vivido conflictos o posconflictos. Por lo tanto, y siempre digo, ninguno de vosotros, desde luego en mi zona, en Barruelos, veo que hay otra disposición, pero en mi zona, en Castilla-La Mancha, no podemos estar seguras de que nuestra abuela no haya sufrido rapada de cabello, violaciones, o que nuestro abuelo no pudiera encontrarse entre los perpetradores, porque sencillamente estas páginas han sido deliberadamente arrancadas de la historia. Y para finalizar, decir que efectivamente en 1921 recibimos una llamada de la Guardia Civil de un pueblo, no recuerdo el nombre del pueblo, lo hemos visto hace poco, la comandancia del puesto de la Guardia Civil, instándonos a que dejáramos de investigar en ese pueblo. Cuando pedimos aclaraciones a la subdelegación del gobierno en la provincia de Ciudad Real, se nos dijo que estábamos vulnerando una ley de protección de datos, cuando siempre vamos, porque tenemos información de que eso ocurre, y vamos siempre con consentimientos informados. Por lo tanto, pues esto todavía sigue habiendo ciertas dificultades para que se tematice y se ponga en valor. Y bueno, yo creo que nada más. Muchas gracias y un abrazo para todas y para todos. Cristina es una mujer que es experta en el tema, es profesora y recientemente ha hecho su tesis sobre mujeres de Castilla y León, y entre ellas ha estudiado el nombre de una mujer que no aparece en ningún, por lo menos yo no lo he visto, no aparece en ninguna calle de este pueblo, y nació en este pueblo, tuvo un papel muy importante y además es una pintora muy reconocida, que es Francisca da Pena. Entonces, cuando quieras. Buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos al Ayuntamiento de Brayosera de Barruelo y al grupo de compañeras que he tenido para elaborar este libro, que bueno, está a vuestra disposición cuando queráis. Es un placer trabajar con todas ellas y aportar mi granito de arena sobre esta figura de la que ha hablado Carmen, Francisca da Pena. El apellido probablemente os suene a los que sois de aquí, porque es sobrina, o era sobrina, mejor dicho, de un represaliado, de dos. Era hija de Bernardo da Pena y sobrina de Francisco da Pena, que uno fue asesinado y el otro tuvo que huir y cumplió prisión durante unos cuantos años. Si me permiten, mi intervención es simplemente unas pinceladas sobre la vida de esta mujer, el coraje de esta mujer, como el de otras muchas, lo mismo que ha hablado María Jesús, lo mismo que ha hablado María Dolores, o sea, es la fuerza con la que echan adelante y el no rencor, ¿vale? El no rencor está entre todas ellas porque es la fuerza que les impulsa. Lo que ellas han sufrido no lo quieren para sus hijos ni para ninguno de su familia.
Francisca, si me permitís, tengo aquí anotada una cita. Ella escribe un libro de sus vivencias. Señor juez, soy presa de Franco. El título lo dice todo, y dice: pinto poco porque soy mujer y las mujeres llevamos 2 alienaciones. Si permanecemos solteras, nadie te exime de los trabajos propios de la mujer y no te sirve de nada decir que tratas de lograr tu profesión. No toman en serio la pintura y hoy lo justifico. El arte sigue siendo un lujo en nuestro país. He matrimoniado y la responsabilidad de un hogar y de 2 hijos varones con unos valores insoslayables tiran de mí contra mi vocación y mis enormes propósitos. Esto lo escribe en el año más o menos 95, ¿vale? Justo un poquito antes de fallecer. Ella se dedica es una artista plástica porque va a tocar todos los campos. Tenéis en imagen un autorretrato que hace de ella sobre tabla. Tiene otro autorretrato en lienzo maravilloso también, que bueno, si tenéis ocasión de conocer su obra más próxima, es una maravilla descubrirla. Ella se forma en el entorno de Balmaseda, deja su ciudad, su pueblo natal, Brañosera, en el año 36, en ese verano, con su padre y su madre y sus otros 2 hermanos. Y allí en el entorno de Balmaseda, donde era su madre, pues empiezan sus inquietudes artísticas, pasando muchas penurias porque no podían comprar lienzos para pintar y pintaban en las primeras tablas que encontraban, en cualquier soporte que ellos podían encontrar. Su formación, primero, bueno, pues dentro de los cánones que en ese momento llevaba una formación académica, ella propiamente se expresa por un arte próximo a lo social. Rápidamente toma contacto con Ibarrola, con Ismael Fidalgo y toda esa corte de artistas vascos de ese momento incipiente. Y lo que intentan reflejar, como ven en el grabado que está al lado, pues es la sociedad vasca y aquellos problemas que tienen, bueno, pues en sociedad, los arranchales, los marineros, los mineros, está muy próxima a las raíces de Barruelo y al pueblo de Barruelo, con esa idea de la minería, y lo plasma. Las mujeres que se hacen cargo de sus hijos, mujeres solas con pequeños niños, porque el varón no está, porque está encarcelado o ha sufrido cualquier tipo de vejación. Ella... Ay, que voy al revés, perdón. Adelanto acontecimientos. Ella, bueno, su vida es bastante ajetreada, simplemente retomo esas pinceladas. La acusan de fomentar el comunismo y militancia en el Partido Comunista, y ya fijaros, en el año 1962 es encarcelada, ¿vale? Cumple el Consejo de Guerra, le echan 4 años y cumple finalmente 2 en la prisión de Ventas y en Alcalá de Henares, y la dejaban pintar. Con otras artistas coincidió, entre ella con Rocales también, con Jacinta, y bueno, las dejaban pintar, pero no dejaban sacar de la cárcel aquello que pintaban. Y tiene 2 obras, concretamente esta que ven aquí, y otra que expresa son las caras desencajadas de dolor de aquellas compañeras presas, y la sacaron pues, cuando la iban a visitar los familiares, se las sacaban enrolladas. Esta concretamente es entera, pero la otra de las que les hablo son diferentes caras que luego se ha compuesto un lienzo completo y son independientes, y poquito a poco, según la venían a ver a la cárcel, las iba sacando. Si miramos la obra, todas están cabizbajas, cubiertas con esa capucha, escondiendo esa culpa, ese silencio del que ya se ha hablado aquí en la mesa y del que es protagonista un poco de la historia de estas mujeres. Yo, dentro de mi tesis, de mi trabajo de investigación, las llamo las hijas de la posguerra, porque viven también una doble orfandad: el hecho de ser mujer y carente de una genealogía en que inspirarse, y también el hecho de haber pertenecido a una familia políticamente comprometida. O sea, son una doble orfandad de la que tienen que salir adelante y mostrarse su valía, como ella decía en sus propias palabras. Y junto a este, que se titula Presas, y el otro que también se titula Presas, pues son los 2 testimonios que nos deja de su paso por la cárcel, junto con todos los grabados de índole político-social sobre los mineros, las mujeres, las presas, todo aquello que tiene que ver con las capas más bajas de la sociedad. Una mujer que hasta, bueno, pues hace muy poco, podríamos decir 5 o 6 años, no se le ha reconocido esa valía como pintora. Se conoce la obra de Ibarrola, se conoce la obra de sus coetáneos en estampa popular, pero no la de ella. ¿Vale? Ella además utilizaba la obra
poética de sus compañeros de tertulias, de Sabina. Hay un texto en el libro espectacular que habla muy bien de esa soledad y de las mujeres y lo que tienen que echar para adelante. Y bueno, una vida llena de trabas y de zancadillas que supo salir airosa. Ella muere en 1995 y bueno, gracias al testimonio de sus dos hijos, de Arturo y de Gaiska, que les agradezco que no hayan podido venir, en el alma su aportación, pues gracias a ella yo he recorrido ese testimonio, esa historia de vida y lo reflejo un poquito aquí por encima, ¿verdad?, en este libro y en mi otro trabajo de investigación. Muchas gracias y hasta aquí mi aportación. Tenemos ahora con nosotras a Julia Ochoa, que nos va a leer un relato, un pequeño relato, que hace dentro de un libro que es Tos de perro, que acaba de ser reconocido como un mérito enorme, lo bien escrito que está, lo cercano que es, acerca de en su caso concreto, de su historia personal y su historia familiar. Entonces, simplemente no digo nada más, porque van a escuchar ustedes el relato que hace Julia, que es un relato que nos va a poner a todos en una situación un poco comprometida. Julia, cuando puedas, cuando quieras. Gracias. Buenas tardes a todos y, en primer lugar, gracias a Carmen, a los ayuntamientos que habéis hecho posible esta memoria necesaria, a María Jesús, a Rita, a todas las compañeras, Lola, Cristina y a todos vosotros que estáis escuchando, que también sois parte de la memoria. Yo soy, como tantos otros españoles, nieta de asesinado. Yo vengo del País Vasco y hago una relación que cuando mataba ETA, no solo mataba, el verdugo no solo mata a una persona, también las víctimas son los familiares, porque nada queda como era. Entonces yo desde pequeña he sentido esa ausencia del abuelo. El abuelo su culpa era ser de UGT, era guarda forestal en la Sierra de Urbasa, en Navarra. Al coger el general Mola el poder, dio la tremenda orden de que se eliminara a todo aquel que no fuera afecto al golpe militar, y así fue una matanza. En Navarra no hubo frente de guerra, hubo matanza solamente. Entonces a mi abuelo Balbino lo cogieron una noche, junto a un maestro y a un carbonero, lo llevaron a la Sierra de Urbasa y junto a la Sima del Raso. La Sima tiene muchas oquedades donde los pastores echan el ganado muerto, les pegaron un tiro en la nuca y los arrojaron allí. Entonces durante muchos años de pequeños los habíamos oído, sobre todo por mi tía y por las mujeres. Es curioso que son las mujeres las que han transmitido la memoria, y como bien habéis dicho aquí, sin odio, pero sí la memoria, pero nunca el rencor ni el odio, pero no el olvido. Entonces cuando en 2013, y todos habrán oído hablar del doctor forense Paco Echevarría, se exhumaron los cadáveres. Ante nuestra sorpresa no había 3, sino que había en total 10 esqueletos, pero la sorpresa fue mayúscula, porque aquellos 3 días que fueron de dolor, pero también de mucha alegría, junto con el Instituto de Aranzadi vino mucha gente de arqueólogos españoles, se sacaron los cuerpos, los restos, y nos dijeron que había también 3 restos de perros, y habían sido arrojados 3 perros vivos. Entonces, bueno, se encontró un lápiz pequeño y el Paco Echevarría me lo puso en la mano y me dijo: Julia, tienes que escribir de todo esto. Yo soy escritora y bueno, me costó 6 años escribir, porque era una tragedia familiar que me cogía muy de cerca. Pero bueno, el abuelo, que era un gran amante de los animales, y yo quería meter de alguna manera a esos perros en el relato, pero que no fueran como aparentemente los echaron para que comieran los cadáveres y eliminaran los restos del crimen, cosa que no pudieron hacer. Los huesos siempre, la memoria siempre perdurará, y nuestro deber es estar con las víctimas. Les voy a leer Informe Forense, se titula Tos de perro. Es un libro que ha recogido esa memoria familiar, pero también desde la alegría, desde la esperanza,
no solamente desde esa terrible memoria de la España bárbara, sino desde la alegría. Informe forense. No éramos monstruos. Además, conocíamos a una de las víctimas. Era Bambino, el guarda de la sierra. A menudo compartía con nosotros sus caminatas y no pocas veces también parte de su escasa comida. Aquella noche, escondidos tras unos matorrales, pudimos verlo todo. Los trajeron en una camioneta, los bajaron a empellones y los mataron a los 3 de un tiro en la nuca, arrojando luego sus cuerpos a una sima. La mala suerte fue que uno de los asesinos vio a Canelo, que estaba muy nervioso y no paraba de moverse entre las ramas, y nos descubrieron. Vinieron corriendo, eran 5, requetés y falangistas, gente envalentonada con el golpe militar. Se notaba por sus bravuconadas y su aliento espeso que habían bebido mucho. Se echaron sobre nosotros, golpeándonos con las culatas y dándonos patadas hasta dejarnos sin sentido. Se valieron de que éramos viejos y nuestras posibilidades de defensa eran pocas. Lo último que recuerdo es el sabor de la sangre en la boca y que me dolía todo el cuerpo, como si me hubieran clavado 100 navajas. Luego desperté junto a Canelo. Muy cerca de nosotros estaban los 3 cadáveres. Los asesinos nos habían arrojado también a nosotros a la sima. Su profundidad hacía imposible nuestra salida. Ellos, los monstruos, sabían que estábamos vivos cuando lo hicieron. Imaginaban lo que haríamos para sobrevivir. Al cabo del tiempo, pudimos recuperarnos un poco, y aunque tanto Canelo como yo seguíamos descalabrados, cojos y tullidos, sin poder caminar apenas, no nos dimos cuenta que si queríamos vivir tendríamos que alimentarnos de sus cuerpos. Al final, a pesar de todo, cuando se acabó la comida y sus esqueletos aparecieron sin nada que ofrecer, tristes, mondos, despojados de su traje de carne, nosotros, 2 perros viejos, también entramos en la muerte, nuestros huesos mezclados con ellos para siempre. 80 años después, el informe forense de la exhumación de los restos humanos de la sima constató huellas de nuestro carroñeo en los esqueletos hallados. No éramos monstruos, Canelo, nunca lo fuimos. Yo para terminar quisiera decir que sí es importante la memoria y que sembremos en las generaciones futuras nunca el odio, pero sí la memoria, y que no olvidemos que todavía hay 150.000 seres anónimos sin bautizar y sin tener una sepultura digna, donde los suyos les vayan llorando, que los suyos se van muriendo, porque ya son los hijos y los nietos, que yo ya tengo 70 años. He tenido la gran suerte de que a mi abuelo lo han exhumado, pero quedan 150.000 en todo el territorio español. Por lo menos hay una urgente necesidad de memoria para que esas personas que lo único que quieren es enterrar a sus seres queridos tengan ese derecho. Y bueno, estoy muy orgullosa de colaborar con este libro y de estar aquí hoy en Barruelo entre todos ustedes, y la memoria es necesaria, porque sin memoria no hay futuro. Y eso los alemanes lo tuvieron muy, muy claro. Sin un reconocimiento, y Alemania, mira que tiene una memoria horrible, pero lo han sabido hacer, no hay futuro. Y bueno, conmigo, con esto he terminado. Espera un momentito. Sí, ¿quién falta de intervenir? Porque luego Sí, se va a presentar ella a sí misma. Me he colado porque, bueno, esta mesa ovalada, que no es una mesa camilla, me estaba recordando esas mesas de las cocinas o de las casas donde se iban nutriendo todos los relatos y también todos los silencios. Entonces me apetecía estar aquí con nuestra inspiradora y contar un poco mi testimonio vinculado con nuestro pueblo. Yo soy nieta de Odulia Montes y de Ambrosio Antón, que era ascensorista en el Pozo Calero. Su delito, fue estar afiliado a UGT, como tantos casos que conocéis. Le encarcelaron y mi abuela Odulia, con mi padre y sus 2 hermanos, su hermano y su hermana, huyeron por el monte, como ha contado Chus. Luego fueron hasta Santander. Allí vivieron un episodio que me parece emocionalmente muy duro,
porque el hermano de mi abuela era nacionalista y como tenía miedo, no les acogió, entonces les dejó en la calle y fue de esas, mi abuela y sus hijos fueron como tantos que montaron en un barco camino a Rusia, con la suerte de que el buque Cervera de Franco venía por el mismo puerto, entonces tuvieron que retroceder y gracias a eso no soy rusa, si no, seguramente no hubiera nacido por aquí. Tuvieron que pasar el periplo que más o menos conocéis hasta que llegaron, en un momento dado regresaron a Barruelo y me contaban cómo les recibieron a palos en la estación los del otro bando, a mi abuela y a sus 3 hijos, hasta que una tía les rescató así de ese túnel que se creó de palos y de golpes, les rescató y pudieron volver a su casa. Cuando volvieron a su casa no tenían nada, había sido arrasada y todo este testimonio lo conozco desde pequeña gracias a mi padre. Y, bueno, me emociona porque, y es la razón por la que he querido subir, porque jamás había un ápice de rencor. Ánimo, ánimo, ánimo. Así. De ese testimonio me transmitió mi padre, o le han quedado a mi padre 3 cosas. Su padre, perdona, tiene 100 años. Sí, el haberse quedado sin nada, a mi padre le han dejado 3 cosas. Una gran afición por comer, por el hambre que pasó, entonces sigue comiendo muchísimo. Una gran capacidad acaparadora de libros y de objetos, porque se quedó sin nada. Y la razón por la que he querido subir a subrayar lo que habéis empezado a decir, que Chus me lo ha inspirado y Carmen, es porque a él eso me lo contó como un relato sin un ápice de odio, de conflicto, sino como una narrativa que le hizo a él ser. Entonces, nunca he entendido la asociación que se hace entre recuperar la memoria histórica y el odio. Es algo que nunca he entendido, porque pensar eso es tratarnos como seres infantiles, sin capacidad de recuperación, sin inteligencia, sin resiliencia. Somos personas con capacidad y ética suficiente como para conocer nuestro pasado, por doloroso y lleno de conflictos que pueda estar, sanarlo y recuperarlo y tener una identidad completa. Y eso que estamos aquí. Ayuda técnica, porque yo la de estas cosas sí la parte maravillosa que mira, más bueno, ahora al cuadrado, ¿queréis intervenir? Sí, vale. Vale. Una foto de anterior. Esta. Bueno, sí, las dos. Bueno, estas 2 mujeres que van a intervenir ahora pertenecen al grupo de AD al cuadrado, porque son gemelas, mellizas, y sobre todo porque tienen también, a pesar de ser tan jóvenes, han tenido en los premios de mujeres audiovisuales, que para entendernos un poco serían así como los Goya, ¿no? Más o menos en audiovisuales. No, porque es un premio muy importante, es importante el premio, ¿no? Sí, pues claro. Bueno, es un reconocimiento de las mujeres artistas, ¿no? Y bueno, ya que estamos aquí, bueno, muchas gracias por estar aquí, por compartir todas estas historias, ¿no? Que son tan necesarias conocer. Nosotras empezamos en el año
como 2017 hacer el proyecto de las mujeres rapadas, porque nuestra tía nos contaba, ¿no?, que en nuestra ciudad, que es Sagunto, en Valencia, hubo casos de mujeres rapadas y nosotras nunca lo habíamos escuchado, ¿no? Entonces empezamos a tirar del hilo y de ahí salió una exposición con la información que pudimos obtener de las mujeres rapadas de nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, luego cuando hicimos la exposición en el Museo Valenciano de la Ilustración, pues muchísima gente se nos acercaba, ¿no?, y nos contaba, bueno, mi abuela, mi tía, mi familiar fue rapada en tal sitio, en tal otro, ¿no? Entonces empezamos como a ver que realmente era una dimensión muy importante, ¿no? Y bueno, cuando inauguramos la exposición, luego recibimos la llamada de Lola, de María Dolores, y vimos que estábamos trabajando en el mismo sentido, ¿no? Y bueno, ella tenía una subvención que le había dado el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, y nosotros estábamos también trabajando este tema, y bueno, nos fuimos con ella a grabar, y salió, bueno, este documental, que este es un fotograma del documental que se llama Sacar a la luz, que habla sobre las mujeres rapadas, pero con intencionadamente con esa visión de escuchar a estas mujeres, ¿no? No solo quedarnos en la imagen del rapado, sino escuchar qué hubo más allá del rapado, ¿no? Y quitando esas capas y capas y capas que habían de ese rapado, ¿no? Y bueno, en la otra imagen, no sé si quieres hablar tú, aquí estoy yo. No. Luego, esta imagen, bueno, se trata de una trenza de una mujer, que es Mariana Torres Esquer, una mujer de Sagunto. Y bueno, en este proceso de documentación de la exposición, bueno, nuestra madre estaba hablando con una historiadora, con tal, y preguntó, bueno, vosotras, mis hijas están haciendo un proyecto sobre rapadas, ¿vosotras sabéis algo? Y esta mujer, la historiadora dijo, bueno, ¿tú sabes algo? Que era la mujer que teníamos al lado, que era una mujer que conocíamos de toda la vida, y nos dijo, bueno, sí, a mi abuela la raparon y yo tengo la trenza, ¿no? Y es esta trenza, ¿no? A Mariana Torres Esquer la raparon en su casa, por eso pudieron conservar esta trenza, y bueno, la recogió su hijo, esta trenza, y su hijo se la pasó a su nieto como un tesoro. Entonces estas son las manos del nieto, que son la persona que custodia ahora mismo esta trenza, ¿no? La familia nos dejó que se expusiera en el MUBIM de Valencia, en el Museo de la Ilustración, con esta exposición de las rapadas, y para nosotros siempre decimos que esta es la prueba fehaciente de que aquello ocurrió, porque no nos queda nada. Entonces nos ha quedado esta trenza, ¿no?, con la que poder decir, mira, es que esto pasó, ¿no? Y hemos podido recuperarlo. Y bueno, siempre, eternamente agradecidos también a la familia, porque nos dejó hacerle la fotografía, exponerla, y eso, creemos que fue como realmente un regalo el encontrar esta imagen. Esta es la historia detrás de esta imagen. Bueno, solo comentar que seguimos la recopilación porque estamos elaborando un mapa, bueno, a partir de lo que elaboramos con Lola, ¿no? Pero seguimos también con ayuda de la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática, en la que estamos recuperando más memoria, estamos haciendo entrevistas y ampliando la elaboración de un mapa de mujeres rapadas de toda España. Así que, bueno, si tenéis datos o algo, pues podéis contactar también con nosotros. Muchas gracias. De todas formas, ayer hemos estado haciendo una entrevista a una mujer de 85 años, a Conchi, y ayer por la tarde y esta mañana también con Estrella, efectivamente. Pues bueno, me gustaría ir acabando porque mira, por favor, por eso, llegando, sí, vete adelantando aquí.
Esta imagen corresponde a un dibujo de María, una persona que ha participado también en la elaboración del libro, pero que no ha podido asistir, que es María Jesús Manzano. Y en esta imagen ha querido sacar a la luz, ya que estamos hablando desde ese aspecto, cómo estas mujeres, qué estrategias utilizaron para digamos, sobrevivir y para que la supervivencia se convirtiese en resistencia. Y es que la hemos titulado esta imagen Coser y otro cantar. ¿Por qué otro cantar? Porque estas mujeres, digamos, a través del canto, podían desde fuera hacia el exterior pasar más desapercibidas, porque cantaban canciones regionales, tradicionales y demás, pero sobre todo el interior, cuando en el interior se cocía, por decirlo, otras cuestiones que tienen que ver claramente con el tema de la memoria. Y estas mujeres, fundamentalmente mujeres, por ejemplo la familia Martínez Arenas, la familia de Emiliana, que también hemos hablado, de otras muchas familias que no conocemos y que sí nos gustaría conocer cómo ha sido este proceso, pero en general las pautas son muy similares y consiste en todos los días y todas las tardes, tanto en verano como en invierno, estas mujeres que tuvieron que salir fuera, que no pudieron ir al exilio, se dedican a crear en la mente de sus nietos la idea de justicia y la idea de reconocimiento, y sobre todo esto supone una forma de resistencia, aunque sea oculta, y esté, digamos, dentro de lo que llamaríamos la oscuridad de lo doméstico. Es decir, desde la oscuridad de lo doméstico se puede trabajar, y estas mujeres así lo hicieron, de una forma que que creaba en las nuevas generaciones situaciones de reconocimiento, y también sobre todo porque si bien participaban en el folclore, por ejemplo de la familia Martínez Arenas nos hemos encontrado, porque su nieto concretamente, Santiago Pellejo, nos comentó que habían trabajado con folcloristas de aquí, y en ese aspecto cantaban canciones, digamos, de romances y demás, pero cuando estaban en la intimidad cantaban otras canciones. Por ejemplo, yo me he encontrado, y es fácil encontrarlo en los libros del folclore de Castilla y León, la historia de Aída de la Fuente. Entonces, por ejemplo, Nacho Vegas hace una interpretación muy interesante de este cantar, que no lo cantaban en público, evidentemente, pero que en privado sí que lo cantaban, y sus nietos y nietas recogían, de alguna forma, ese testigo de que la memoria no se perdiera y que la memoria permitiese un futuro mucho menos tenebroso y duro como el que tuvieron que vivir. Entonces, esa es también una estrategia, es una forma, digamos, de luchar que debe ser reconocida, porque como dice Victoria Sau, una psicóloga, a ver si encuentro dónde lo tengo, y demás, que dice que a pesar de que todas las huellas no pudieron ser borradas, ni todos los rostros escondidos, ni todos los hechos ocultados. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que la dictadura permitió que los derechos humanos pues quedasen ahí en una esquina escondidos, a través de una estrategia tan simple, pero que aparentemente no era política, vemos que efectivamente esa forma de transmisión se ha dado y ha tenido éxito, porque por ejemplo, en el tema de los nietos de Emiliana, nos encontramos que tienen un relato, que tienen un discurso, que tienen una historia preciosa de la historia de su abuela, de lo que les contaba su abuela, y entonces eso no se les ha olvidado y lo tienen en mente como un valioso regalo. Y yo no sé si alguna otra persona, porque vamos a romper el protocolo, si es que ha habido protocolo en esta presentación, si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere intervenir, si alguien quiere contar, pero sobre todo debemos pensar que esta reunión, que este trabajo, que este esfuerzo que no termina aquí, sino que va a continuar,
suponen una pequeña aportación al reconocimiento de estas mujeres que tuvieron una situación muy dura, que tuvieron que luchar tanto dentro como fuera de su pueblo, y que nos dan ejemplo de valentía y sobre todo ejemplo de lo que se ha estado diciendo aquí, de respeto, de reconocimiento y sobre todo pues de continuidad, porque todavía queda mucho por hacer y queda mucho por debatir y concretar. Yo no sé si alguien quiere intervenir, contar alguna historia, hacer alguna pregunta, comprarnos el libro. No sé si queda alguna. A mí este dibujo me parece muy bonito, muy interesante. Yo no sé si miro para allá, alguien le puede recordar algo de su abuela, si quiere decir algo de su abuela Emiliana, porque veo que te sonríes. Vico, ¿quieres decir algo? Tienen una historia de vida preciosa, pero porque la abuela, en invierno y en verano, todas las veladas se hablaba del mismo tema y hasta se oía Radio Pirinaica, ¿no? Sí, Carmen, yo quiero comentar, mi abuela fue Emiliana, y quiero comentar, por un lado, fue rapada, fue humillada, pero los nietos, por lo menos yo o mi hermano, nunca supimos quién había sido, nunca desconocimos completamente. No sembraron en nosotros ninguna semilla de rencor. De hecho, salíamos a la calle, siendo niños, yo de niño vivía en Marruelo, y salíamos a la calle y jugábamos con otros niños, nunca nos quitaron ni mi madre, ni mis tías, ni mis abuelas. A mis abuelos no los conocí nunca, pero mis abuelas las conocí a las dos. Vivieron solas toda la vida, desde que yo fui pequeño, las conocí solas. Ellas nunca sembraron en nosotros odio, ni rencor, Pero hay otra cosa que quiero reivindicar en ellas. Antes decís que no se resignaron. No se resignaron hasta el punto de que yo recuerdo a mi madre y a mi abuela refugiadas en una parte de la casa, donde tenían una radio. En los años 60 yo era un niño y escuchaban, yo oía hablar de La Pasionaria en mi casa, y oía hablar de Santiago Carrillo, porque escuchaban no sé qué radios que venían de París, que era Francia Internacional, venían de Londres, pero ellas escuchaban aquella radio, no se habían resignado. Hay otra parte que siempre a mi madre la dolió mucho. Mi madre hubiese tenido muchas aspiraciones. En mi casa siempre había libros. Nunca había revistas del corazón, aquello que había en aquella época de los 10 minutos, el ama, todo eso no existía. Había libros y había periódicos. Ella nunca pudo estudiar. Habían sido ocho hermanos, con la madre sola, habían tenido que salir adelante. Mi padre trabajaba en la mina, trabajó en el calero, y ella nunca pudo, tenía muchísimas aspiraciones, admiraba cuando veía en la televisión, en los periódicos, a una pintora, admiraba cuando veía a un artista en el cine. El cine las hizo mucho daño, pero las hizo mucho bien. Aquí había muchos cines, había varios cines en Marruecos. Y yo recuerdo que las oía hablar de lo que habían visto a las artistas francesas, a las artistas norteamericanas, porque sabían que había otro mundo al margen de la grisura que había en este país en los años 60, que era muy gris, y que esa grisura además aplastaba a las mujeres. Las tenía reducidas al ámbito doméstico y no las dejaba salir de ahí. Mi madre hubiese querido ser azafata, por ejemplo, porque quería viajar, tenía ganas hubiese querido volar, conocer países, seguramente hasta tener amantes pilotos. Yo hubiese querido vivir la vida. Las mejores lecciones de feminismo, esto lo digo con la mano del corazón, de verdad lo digo, las mejores lecciones de feminismo me las dieron las mujeres que yo tenía en mi entorno cuando era pequeño. Mis dos abuelas, mi madre, todas mis tías, porque nos relacionábamos con ellas, estábamos todo el día entre sus faldas, las estábamos escuchando, veíamos por lo que pasaban, veíamos las dificultades, veíamos sus aspiraciones de niños, porque los hombres estaban en la mina, o estaban en el bar aquí abajo, en el bombero, o estaban en la caza, andaban por ahí en sus cosas. Entonces los niños que vivíamos con ellas veíamos sus aspiraciones. Y estas mujeres son las que nos hicieron feministas de verdad. No fueron luego las que vinieron a Simone de Beauvoir
Beauvoir y todas estas, fueron las que nos dieron un modelo de mujer aguerrida, una mujer luchadora, una mujer que tenía aspiraciones, llegaban donde podían. Pero a nosotros nos hicieron llegar mucho más lejos. Y luego, en nuestras relaciones con las mujeres, cuando hemos sido mayores, hemos sido capaces de ser más maduros, más adultos. Esas mujeres, mis tías, mis abuelas, mi madre, consiguieron hacernos más felices. Vale, yo, nada, también una cosita que me apetece decir. A ver cómo lo sintetizo. Yo no he tenido la suerte, como cuentan mis compañeras, de que esto se ha hablado en casa y de que se ha hablado libremente y de que en mi casa no se ha hablado esto. El silencio, pues supongo que durante muchos años fue necesario para sobrevivir y romper el silencio ha sido muy duro. Me ha tocado a mí, bisnieta, 4 generaciones. Pero yo agradezco muchísimo en este trabajo de libro y esto que ha hecho Carmen, porque yo no vengo de lo académico, soy más tonta que un zapato, pero muy buena rastreadora, eso sí, la calle sí es lo mío. Pero este trabajo y conocer a todas estas mujeres que hemos estado entrevistando, es que he aprendido tantas cosas y me he quedado con tantas frasazas y que me he apropiado también muchas veces de las cosas que me han contado ellas, porque fíjate que ahora, pues mira, aquí me pone Carmen de investigadora, que me encanta, pero he sido incapaz de hacerlo en mi casa. O sea, que muchas veces pasa, ¿no? Supongo que me meto en casa de cualquiera, pero la mía es muy complicado. Pero gracias a las mujeres con las que me he entrevistado y que sí me han contado sus películas y demás, yo también he podido ir apropiándome de esas versiones y afianzando un poco mi identidad, porque yo me enteré de que aquí hubo una revolución y de que mi familia fue represaliada y demás a través de una carta que me escribe mi abuela cuando yo tenía ya 16 años. Me lo podía haber dicho comiendo, pero no, me escribió una carta. Supongo que esa necesidad también de expresarlo de alguna manera cuando no puedes oralmente porque has sufrido tanto silencio y mi abuela lo consiguió expresar con esa carta y me lo consiguió transmitir. Yo con 16 años ya alucinaba porque no sabía que había habido una revolución, no sabía que había habido, que mi familia se había visto involucrada en la quema de la iglesia, no sabía tal, yo solo sabía que no había hombres en mi familia y que de alguna manera descendía de Brañosera. De hecho, mira, hay una frase que me decía siempre abuela, que dice, es que tú sales a los Adanes. Y yo creo que me lo decía porque yo siempre he sido muy protestona y muy rebelde. Pero en realidad nunca he conocido a esa familia de los Adanes. O sea, la ruptura fue tan brutal que yo no he tenido esas raíces o esa cosa. La desestructura familiar ha sido brutal, o sea, no sé cómo explicarlo. Y a través de este trabajo con este libro, pues quieras que no, yo por lo menos he entrado en paz, porque yo sí que cuando conozco toda esta película, cuando me viene todo encima con mis 16 años, y yo creo que ya era un poco rebeldita y demás, yo sí que sentí mucho profundamente furia y odio, y todo eso que ellos no, pero a mí de repente me entró una furia que no sabía qué hacer con ella. O sea, una furia muy chunga, y es muy difícil de gestionar, y gracias a las entrevistas con estas mujeres he sido capaz de canalizarlo de otra manera. Y entonces es verdad que ya no siento esa ruptura, ni esa furia, ni ese fuego que la verdad que no sé qué hubiera sido de él, o de mí, o de no sé. Y luego también en este trabajo todo lo que he aprendido y todos esos saberes que han transmitido, porque ya no solo son las películas, sino que hoy en día es muy interesante. Cuando empezó el coronavirus y demás, que yo dije, ¡buah! Se acabó el mundo, se acaba la energía, yo digo, la hecatombe, ¿no? Y digo, bueno, pues venga, pues vamos a comer flores, a coger genciana, a sobrevivir haciendo no sé qué, a ir a por hongos, digo, por lo menos todas estas cosas que me habían contado estas señoras
cómo habían logrado sobrevivir ante esa situación tan catastrófica, con cargas familiares ellas solas y nada. Digo, bueno, pues por lo menos, venga, que si ellas pudieron, venga, vamos a, yo qué sé, pero que son pautas que ahora en el mundo que nos viene, que nos toca un poco de volver atrás, ¿cómo se dice esto? No atrás de... nos toca reducir, no podemos seguir en el mismo nivel de subir para arriba, de crecer, gracias. Entonces, en este trabajo y con estas mujeres, o sea, yo por lo menos creo que he tenido muy buenas maestras. Ahora pues hay que ponerlo en práctica. Esta historia, si alguien quiere hacer alguna matización, puede hacerlo, evidentemente, pero yo no me gustaría que no hubiese, digamos, querer hacer un pequeño homenaje a una de las personas, a Estrella, que fue que con ella se empezó todo. Cuando empezó con una entrevista a 5 mujeres, algunas de ellas no están con nosotras, pero fuisteis fundamentales, porque cuando decías a la gente que estabas investigando con 5 entrevistas, 5 personas, pues da la sensación de que necesitas para una investigación científica, pues no sé, muchísimos y demás, ¿no? Muchísimos números. Y no necesariamente cuando se trabaja desde el interior de las personas, cuando se trabaja desde el punto de vista de las necesidades con las que estás trabajando, cuando partes de la idea de que la ciencia no es algo de que está en la academia perdido, sino que se puede aprender desde los márgenes, que se puede aprender en forma de red, que se puede comunicar. Por ejemplo, yo recuerdo que con Dolores, con Lola, al principio nos conocimos por internet, mandando información. Luego íbamos tirando, ¿no? Iban saliendo distintas, iban emergiendo formas, situaciones y demás, que claro, con tanto emerger llegaba un momento que ya no sabías dónde poner los datos que al principio parecían ridículos porque eran sobre 4 o 5 personas. En ese sentido, ¿qué es lo que quiero decir? Pues quiero decir que desde esta perspectiva la historia se construye también con otras personas que no suelen ser sujetos históricos, como son las mujeres. Entonces, en este sentido, hemos respetado. Por eso en el libro aparece solamente el nombre de la persona, no aparece apellidos ni nada, en algunos casos, respetando a estas mujeres. Y en este caso, que tenemos aquí a Estrella, pues darle las gracias con este pequeño reconocimiento, que es pequeño, pero que te lo entregamos de todo corazón. Voy a insistir, que sé que muchos de los que estáis aquí tenéis familias con mujeres represaliadas. Ahí están las chicas, ¿dónde están Gemma y Mónica? Ahí están las chicas, por favor. Contarlas, porque ahora es muy difícil, vienen a buscar si quedan gente de primera mano, es muy difícil, ya hablamos de centenarias, pero valen nietas, valen hijas, o sea, por favor, todas esas historias vamos a intentar sacarlas. Las chicas vienen con una beca del ministerio, lo que están haciendo ahora mismo es recoger archivo estas grabaciones, posiblemente o no, ya veremos, espero que sí, salga algún documental o salga algún trabajo, pero sé que muchos de los que estáis aquí tenéis historias que contar de mujeres. Aprovechar ahora cuando acabemos y por favor contárselo. Tengo aquí la cámara, Está todo, lo tienen todo. Pues si no hay ninguna pregunta que hacer y demás, ¿alguna intervención más? Sí, Carmen, sí. Yo sí. no puedo marcharme sin comentar que no estamos recuperando pasado, sino que estamos transformando el futuro y mejorando desde luego el presente. Sí. Y lo quiero comentar por un motivo. Desde luego me preguntaban sobre la transmisión transgeneracional del trauma, al faltar el elemento simbólico de la palabra para transmitir el dolor. Pero quiero decir una cosa, sí se ha transmitido el silencio. En mi pueblo, varias chicas, ha sido después a raíz de este trabajo que hemos compartido que fuimos abusadas por un cura. También guardamos silencio. 2 generaciones guardando silencio.
Otra compañera del pueblo, con 5 años, comentaba que el maestro de su pueblo, que ahora se pasea tranquilamente por allí, la llevaba a una habitación oscura y le obligaba a masturbarle. Cuando yo le pregunto cuánto tiempo duró eso, me dice que duró años. También guardó silencio. Entonces yo pienso que sacando a la luz la memoria de nuestras antecesoras víctimas, estamos protegiendo a las generaciones futuras para que estos crímenes no vuelvan a quedar en el silencio. Entonces, en ese aspecto me parece también importante. Muy bien.